durante los siglos XVI y XVII, y aún hoy se utiliza en muchos lugares de España. La tarasca, que la llevan los mozos, normalmente mientras misa pues se aposenta a los alrededores de la iglesia y a la espera de que salga la gente. Y normalmente pues la gente allí se suele tratar de salir por un lado o por otro, pero al mismo tiempo quieren salir, pero también estar un ratillo allí pues para preparar un poco la fiesta. También la curra, el día de carnaval, cuando se saca la tarasca, también acompaña en todos los actos, tanto a la salida de misa como después por las calles, y ayudar una a otra, se ayuda para tratar de a la gente tenerla en vela. Y entonces llega un momento en que cada uno sale como puede, uno por una entrada, otro por otro, la tarasca pues detrás de ello, y después pues normalmente se prolonga esto hasta, la misa suele ser a las 12 y se sale 12:30, 1, pues hasta las 2:30, las 3 más o menos. Entonces está por la plaza del ayuntamiento y por las calles del pueblo, pues eso, corriendo y pasando un rato muy agradable, porque normalmente pues suele, aparte de la gente del pueblo, que ese día es más numeroso que otros domingos, pues suele venir gente de los pueblos de alrededor. Y a los hombres pues a veces les hacen alguna picia, les bajan los pantalones, y depende de la gente que vaya adentro, si son muy tirados para adelante o no son muy tirados para adelante, pues a lo mejor hasta les echan un poco de vinagre y salen sus partes, o sea que un poco, a veces a lo mejor es un poco pesado, pero bueno, es así, en carnaval todo pasa. La nieve ha conseguido este año mermar la fiesta. Se han suspendido la mayoría de los actos y los comarrajos, individuos disfrazados que acompañan a la tarasca en la tarde del domingo, no han hecho apenas acto de presencia. A pesar de todo, los mozos no se han rendido ante las inclemencias. Me quedé hasta aquí los pies, ¿eh? Cansa muchísimo más. Y otros años correr más y más rato y estar menos cansado que este año. Que este año, joder, menearte por ahí por la nieve cuesta mucho. También tú no puedes correr, pero la gente tampoco puede correr y siempre se pueden resbalar o alguna cosa. Bueno, pues yo en cuanto al futuro del carnaval, la verdad es que le veo con optimismo desde mi óptica particular y desde mi mente, pero yo desgraciadamente lo veo con pesimismo. Con pesimismo, ¿por qué? Fundamentalmente pues porque cada vez hay menos jóvenes en el pueblo. Es que yo me imagino también que estas cosas, como la dejes sin hacer un año, es muy fácil que se pierda. Porque esto, yo por lo que he oído, no hablamos de tradición recuperada. O sea, es una tradición viva, que no se ha perdido nunca. A pesar del mal tiempo y de las dificultades demográficas, Acina sigue celebrando año tras año su carnaval. La tarasca no ha dejado nunca de provocar, mezclar y enfrentar los espacios simbólicos del miedo, el pecado, el poder o la diversión. Y es que un pueblo que se priva del carnaval es quizá un pueblo que se priva del alivio de la escapatoria, del engaño y de la seducción de transformarse, aunque sea por un instante. Esta es la Barcelona de Ada Colau. Esta es la Barcelona de Ada Colau. Les falta cardio, a las maderas les falta cardio.
les dicen que abandonen el edificio. Ahora mismo les están diciendo que abandonen el edificio. Se va a proceder a la desocupación de Bonanova. ¿Cómo lleváis el cardio ahora, Ocupa? Te va a faltar cardio ahora cuando vayan a verte los mozos. Pulso económico, que como es tradicional, iniciamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35, hoy con caídas, 0,63% abajo. El índice general preserva los 10.000, 10.014, y algunos valores se han aprovechado, no mucho, pero han aprovechado el día. Es el caso de Repsol, 0,91 arriba, es el caso de SACIR, 0,46 arriba, es el caso de Santander, 0,12 arriba. Por contra, en el lado donde preponderan las ventas, Colonial se deja 4,74, Ferrovial se deja 3,16, y en tercer lugar, luego hablaremos de estas acciones, de las del Banco Sabadell, porque hoy presentaban resultados, 2,86 de caída al Sabadell, que a los inversores pues no les ha gustado mucho. Y a continuación les vamos a adelantar algunos de los temas que van a ser la chicha, el meollo de la tertulia económica que mantenemos aquí cada día con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, y en esa tertulia económica hoy tendremos que hablar del índice de precios al consumo de la eurozona, que se ha situado en el 2,8 interanual, lo que supone que la guerra contra la inflación gana una décima por debajo de lo que fue el cierre de diciembre del 2023. Y antes lo comentábamos, Banco Sabadell resulta que gana el récord de 1.332 millones, sube el pago al accionista a un 55%, 3 céntimos de dividendo complementario, pero al inversor no le ha gustado la cosa. Dicen los inversores que esperaban otra cosa. Y eso que también hay pacto de recompra de acciones. Bueno, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Ramón Riera, economista y escritor, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Si el gobierno lo permite, bien. Si el gobierno lo permite, que va como una auténtica moto. Vamos a ver si sigue. La web económica de don Ramón. Efectivamente, el canal de YouTube, en el cual todos los días meto un vídeo dedicándome a dar un poquito cera. Ya habrás visto quién te pone likes. Sí. Bueno. Lo veo. Vale. Don Luis Ruiz, analista de CMC Markets. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo estupendamente. Bueno. Un poco intrigado, ¿no? Por saber quién te pone los likes, ¿no? Yo, aquí el caballero. Hombre, era obvio. Hombre, yo y muchos más. Sí, no. Hay que, está yendo 3 semanas, 1.500 suscriptores, casi 1.000 horas de visionado. Yo estoy... Sí, esto ya es mejor que una serie de Netflix, lo suyo. Pero a ver, el de hoy está dedicado a barbiteracillas, Sí. Yolanda Díaz. Bueno, vamos a hablar de la sesión de bolsa. Hoy la bolsa ha sufrido el freno de la FED de ayer, el Sabadell. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Sí, a ver, no vamos a hablar de toma de beneficios porque lo que sí es cierto es que en lo que llevamos de semana, el IBEX 35, gracias a los bancos, está repuntando un poquito y está haciendo un poco de catch-up respecto al resto de índices, ¿no? Una convergencia al alza. Lo que pasa es que sí es cierto que la sesión de hoy ha retrocedido un poquito. Los resultados de Sabadell lo han pesado, pero probablemente venga por el mal comportamiento del día anterior de la bolsa de Estados Unidos, que esta sesión también presentaba unas pocas de dudas. Las razones que hay detrás, por un lado, la Reserva Federal. La Reserva Federal, el mensaje que nos está lanzando es que las bajadas de tipos de interés no van a llegar en marzo y el mercado empieza a descontar que ya llegan en mayo. O sea que poco a poco van aplazando esa bajada de tipos de interés. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón fundamental, Xavier? Que la economía de Estados Unidos va bastante bien en términos de actividad. También es cierto, ¿no?, que tiene unos déficits bastante abultados, es decir, que también son únicos acumulando deuda.
y que la inflación está por encima del 3%, bastante más por encima del 3% que sea lo que has comentado en Europa. Luego, la Reserva Federal da la sensación de que no se va a precipitar y el mercado se lo está tomando un poco regular, porque lo que está haciendo es que cuanto más tarde la Reserva Federal, pues da la sensación de que el mercado empieza a descontar más probabilidad de recesión. De hecho, la curva de tipos de interés se está invirtiendo con bastante intensidad en Estados Unidos. Si viésemos, por ejemplo, el bono a 10 años en Estados Unidos está por debajo del 4%, cuando los tipos a corto plazo están en el 5,50. Luego, las señales de alerta en Estados Unidos, por parte del mercado, están ahí. Y luego también, otra de las razones es que las expectativas, ¿no?, para los resultados de los 7 magníficos que se están publicando en la actualidad, quizás no es que fuesen demasiado abultadas, sino que los excesos, ¿no?, los múltiplos de valoración eran quizás excesivos, ¿no? Estamos hablando que hay muchos PERs de 40 veces, 50 veces, en compañías como Microsoft, Alphabet, que ya son verdaderos monstruos con una capitalización muy abultada y que esos PERs son muchas veces adecuados a compañías de pequeña capitalización o small caps, ¿no? Sí, vamos a ver, para mí el tema está clarísimo, se llama Jerome Powell. Ayer dio una absoluta de cal y yo creo que, vamos a ver, no lo tengo tan claro el que esto debe de ser así. Es cierto, la economía americana ha crecido un 3,3 y está caliente. ¿Pero por qué está caliente? Porque por un motivo, por la inversión pública, es decir, por las grandes obras de infraestructura que en estos momentos está desarrollando y pagando el gobierno americano en grandes carreteras, aeropuertos, puertos y demás. Puentes. Efectivamente. Entonces, claro, si tú quitases el crecimiento económico que viene provocado por esos trillones de dólares dichos en modelo americano, si tú quitas eso, la economía americana posiblemente no estuviese creciendo por encima del 1,2, con lo cual que hay un efecto hasta el 3,3 de la inversión pública. En el momento que desaparezca, la economía americana va a sufrir un parón, una parada, pero importante. Es cierto, la inflación está en el 3,1, pero yo creo que si no quiere que la economía, o sea, si Powell no quiere que la economía se pegue el bofetón, debería de aflojar un poquito los tipos de interés. Pero evidentemente eso es consecuencia clarísima de coordinar un poco, ¿no? Claro, la política fiscal, ¿no? Es que la inversión pública en Estados Unidos es de 3 trillones de dólares dedicadas a infraestructuras de obras públicas. Trillones americanos. Sí, 3 billones del estilo europeo, pero es que sigue siendo que no es poco, una auténtica machada. Pero normalmente a Jerome Powell hay que leerle las comas, ver a ver cómo enarca las cejas, ¿no? Y esta vez ha sido muy claro y muy contundente. No dice, ¿cómo fue lo que dijo? Hace falta más seguridad para que la inflación empiece a bajar. Es que hay que anclar las expectativas. Yo creo que el problema muchas veces de la inflación es ese problema de expectativas. Mira, mañana se va a publicar el dato de empleo de Estados Unidos. Y en principio el mercado está esperando creación de 180.000 puestos de trabajo, tasa de desempleo en el 3,8% y los ingresos laborales medios creciendo al 4%. Luego tenemos un empleo o un mercado laboral que continúa siendo muy robusto. Es cierto que se está creando más empleo público que privado, ¿no? En ese sentido, pues compartimos, ¿no? un denominador común. Lo poco que compartimos, sí. Pero es cierto que es una economía que ahora mismo en términos de actividad está bastante fuerte. Luego, no tiene ningún sentido precipitarse en bajar o empezar a recortar tipos de interés mientras la economía esté fuerte. Bueno, pues hablemos del índice de precios al consumo de la eurozona. ¿Por qué? Pues porque se ha situado en el 2,8 interanual con una pequeña décima de caída respecto de lo que fue el cierre del año. Son buenas noticias. España ya queda claramente por encima de esa media. Sí, vamos a ver. Es decir, la mejor noticia dentro de ese dato, sin duda, es el nuevo dato de inflación de la economía alemana, que ha bajado del 3,8 al 3,1. Ha bajado 8 décimas. Está del 3,1, alrededor de eso, porque se fue del 2,4 al 3,8, una subida de un 1,4 y ahora ha pegado una bajada sustancial. España, es decir, se acaba de colocar en la cuarta peor economía de la eurozona en cuanto al índice de precios arborizados, con un 3,5, aquí tenemos un 3,4.
Pero es que además España va a seguir teniendo un problema muy serio de inflación, porque es que nos olvidamos que el año pasado, es decir, en enero, es decir, el Instituto Nacional de Estadística, con Manzanera a la cabeza, hizo un cambio, sobre todo el modelo de valoración del índice energético, y en enero tuvo una bajada del 16,5% los precios, el subíndice de los precios energéticos. Si vemos el de Europa, es decir, que está en negativo en estos momentos, en un 5,5, quiere decir que si España estuviese como Europa, por eso es la razón de la subida, y vamos a tener muy malas noticias en los precios. Es decir, para la economía española durante todo el año, precisamente por no querer llevar dos series paralelas, no les dio la gana, arreglaron. Recuerda que en junio estábamos en 1,6 y la señora ministra de Economía dijo, no, hemos vencido a la inflación, 3,4 en enero, 3,5 en el índice de precios armonizado. Bueno, en cambio los PMIs españoles han ido bastante bien. La verdad es que han tenido un arreón y están a las puertas de entrar en un, digamos, territorio feliz donde no hay contracción, ¿no? Estamos ahí muy cerca, ¿no? En torno a los 49 puntos. En España, en términos de actividad, sí destaca no solamente el PMI de manufacturas, sino el PMI de servicios, que se va a publicar el lunes y me parece que estamos en zona de expansión. El repunte ha sido bastante intenso de unos 3 puntos y por casi todos los componentes. Luego es favorable, o sea, es un repunte generalizado por empleo, nuevos pedidos, etcétera. Son noticias favorables para la economía, pero la pregunta siempre es cómo se crece, ¿no? Y al final también volvemos a decir otra vez lo mismo, y el problema es que España tiene un déficit más elevado que muchos de sus homólogos europeos, ¿no? Cuando vemos las cuentas públicas, por ejemplo, de Alemania, que tiene unos PMIs bastante más bajos, pues bueno, pues en este caso son bastante más sostenibles, ¿no? que las españolas. Sí, vamos a ver, el gran problema de España se llama el exceso de gasto público que tenemos y el exceso de impuestos. No olvidemos que este año la previsión de terminar el cierre del ejercicio es con 610.000 millones de euros consolidados en ingresos públicos. Y nos vamos a ir a 680.000 millones en gasto público, es decir, volvemos a un déficit de 70.000 millones aproximadamente. Esto drena la economía por todos los sitios, porque, bueno, primero, solo para que tengamos una idea, las pensiones nos van a costar 10.000 millones de euros más, de intereses vamos a pagar 6.000 millones de euros más, las subidas de los salarios públicos nos van a costar más o menos entre 5 y 6.000 millones, solo con 3 partidas. Nos metemos 21.000 millones de gasto público más. ¿De dónde va a salir impuestos para pagar esos 20.000 millones cuando ya la economía española no da? Porque el IVA, acordaros, a cierre de noviembre solo crecía un 0,8%, acumulando en todo el año 6 meses de pérdidas, o sea, 6 meses de bajada de recaudación de los 11 meses. Ojo, que la cosa se puede torcer y ponerse muy seria, ¿eh? Don Luis, ¿cómo ha ido la subasta de letras del Tesoro? Un poco regular. A ver, pero bueno, yo entiendo aquí, continuando un poco por lo que decía José, ¿no? Si mientras se crezcan no hay problemas, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Porque si el proceso de consolidación fiscal ahí está, ¿no? En términos de gasto público, déficit en términos de PIB, se ha producido, entre otras cosas porque el IVA ha aumentado con bastante, la recaudación de IVA ha funcionado bastante bien. Luego, lo que pasa es que, claro, empeora no nuestras condiciones de vida, ¿no? Que es lo que nos está ocurriendo, ¿no? Esa presión fiscal y el ciudadano de a pie, pues cada vez empeora sus condiciones de vida. La subasta ha salido regular porque ha bajado los tipos de interés, en este sentido estaba en torno al 3,60, estamos hablando de 10 años, ¿no? La anterior era al 3,60% y con la bajada de tipos de interés en el secundario en torno al 3,20%, lo que ha caído son los ratios de cobertura. Hay bastante menos apetito por la deuda española
Y quería más o menos colocar entre los bonos a 5 años y los bonos a 10 años en torno, como mínimo, una franja entre 5.600 y 7.500 millones de euros, y al final se ha quedado en la parte inferior. Luego el Estado pues no ha conseguido colocar todo lo que le hubiese gustado colocar al precio actual. Pero eso es la primera vez que pasa en los últimos tiempos, donde sí, es cierto. Había un montón de oferta y aquí presumíamos de que ya vemos que se estrecha el cuello de botella. Es una señal de alerta. Claro, al final el riesgo hay que pagarlo, y si vemos que las rentabilidades de los bonos bajan, pues el apetito de los inversores, si el riesgo está aumentando, como estábamos comentando anteriormente, pues es normal que se retraiga un poquito. Y además hay un tema muy importante. El Banco Central Europeo solo oficialmente recompra parte de la deuda que vence, con lo cual no entra en este tipo de subastas a comprar deuda nueva. Y entonces estamos frente a que es los grandes tres tenedores de la deuda española son la banca española con 158.000 millones, el Banco de España con 410.000 millones y sobre todo los inversores extranjeros, que son los que tienen que dar el do de pecho. La banca española no está creciendo en compra de deuda, es decir, todo el año en 70.000 millones de emisión del Tesoro español solo ha suscrito 3.000 netos, es decir, de incremento, es decir, quien se está cargando en las mochilas es los inversores extranjeros. Si los inversores extranjeros empiezan a ver que los tipos de interés ya no les interesan tanto, vamos a ver lo que pasa. Empieza la fiesta. ¿Algún nombre propio? Por ejemplo, Banco Sabadell, que ha ganado una cifra récord, 1.332 millones, que aumenta el pago al accionista, que se inventa, como casi todos los bancos, por cierto, una recompra de acciones propias, 340 millones, pero que el mercado les castiga y el mercado hoy ha llevado a pérdidas al Sabadell de 2,86. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay veces que es difícil explicarlo, ¿no? Con resultado récord, ¿no? En principio los beneficios han quedado por encima de lo que esperaba el mercado, en torno a 1.330 millones de euros. El mercado esperaba 1.300, pero el margen de intereses se ha quedado un poquito más abajo. Y luego hay un gran pero, ¿no? En este sentido, es que los bancos, el negocio de los bancos que da crédito, se está resintiendo, sobre todo aquellos bancos que tienen más exposición a economías desarrolladas, ¿no? Llamémoslo así. En ese sentido, la inversión crediticia ha bajado pues 4 puntos porcentuales y, claro, al final, lo del margen de intereses, si estamos pensando en que va a haber en un futuro próximo pues, recortes de tipos de interés, pues lo más normal es que se vaya resintiendo y vaya retrocediendo. Y es lo que está cotizando un poco el mercado. De hecho, los bancos en los últimos 2 o 3 meses están bastante planos. No han perdido ese fondo alcista que tienen, ¿no? Esas medias móviles simples de 200 sesiones que desde un punto de vista técnico, ¿no? Nos sirven como de guía de fondo alcista, pero sí es cierto que tampoco tienen un gran momento positivo como fue el año pasado, ¿no? Que repuntaron con mucha intensidad. Acabo de entender la explicación de las mil maravillas del por qué, es decir, efectivamente los mercados a un resultado como este lo penalizan y a un reparto de dividendos superior incluso al esperado. Pero efectivamente es cierto, está cayendo la capacidad de préstamos. ¿Por qué? Porque bueno, las economías domésticas están en estos momentos pasándolo francamente mal. Sí, y antes de pedir un crédito para el consumo o un crédito hipotecario, a los tipos de interés, sí, efectivamente se cortan antes casi las venas. Y las empresas también han reducido su exposición crediticia, también han visto reducidos su posición en cuanto a préstamos. Aproximadamente, el último dato que vi del Banco de España eran unos 33.000 millones que habían reducido los préstamos en total en circulación las empresas españolas, con lo cual, evidentemente, si se presta menos, el interés que se genera tiene que ser inferior. Sí. Y entonces, claro, yo no había calculado, claro, porque para eso estás tú, que eres el experto en ese tema, pero evidentemente me acabo de quedar con la copla para poder entender este tipo de cosas. Sí, pero en el razonamiento del inversor hay cosas que no acaban de concordar. Por ejemplo, hoy subí al Santander porque ayer la verdad es que era incomprensible lo frío de la reacción del inversor frente a unos resultados con 11.000 millones de beneficios que cumplían en todo y a rajatabla. Lo de Bankinter, que fue el primero en presentar, se podía comprender por algunas razones específicas. Bien.
lo del BBVA pues, no tiene parangón con lo del Santander. Y hoy lo del Sabadell, pues a mí no me deja demasiado tranquilo. A ver, los múltiplos de valoración son muy atractivos, ¿no? Estamos hablando de PERs de 6, 7 veces, de precios valor contable de 0,6, 0,7, y encima con dos empresas, con dos compañías con momento positivo, tanto en beneficios como en márgenes de interés. Luego sí es cierto que en algún momento pues podrían, pero al final intentan despejar la ecuación al revés, es decir, ¿por qué el mercado no reacciona o por qué el mercado está cotizando con estos múltiplos estas empresas, ¿no? Y si buscamos la respuesta a esa pregunta, pues probablemente sea algo parecido a lo que os he comentado, ¿no? Porque Santander tampoco es que haya aumentado mucho el crédito, de hecho está prácticamente estable, ¿no? Luego sí es cierto que a medida que vaya pasando el tiempo y si los tipos de interés se van contrayendo, se van retrocediendo, pues... Sí, pero hablábamos antes de entrar y tú me lo recordabas, que la cifra de beneficios del Banco Santander ha superado por fin la del 2008, que fue la de los 10.000 millones de euros, y por fin ha superado el del 2008 con 11.000 millones. Entonces, tampoco se entiende que le penalice de alguna manera. Hoy parece que ha recuperado una parte, pero bueno, sí, estamos hablando de la banca española, un PER 6, PER 7, estamos hablando de las tecnológicas americanas, PER 40. O sea, sí, entre el 40, que es una barbaridad, incluso para Microsoft o Alphabet, Google, sí, o Apple, sí, con el 6-7% de la banca. Es decir, es que hay mucho terreno entre uno y otro, que hace veces difícil de entender para los que no somos expertos. No, pero sí, ese es el mercado. Sí, sí. O sea, entiendo que, José, que tú en este caso tú comprarías acciones de bancos y venderías de tecnológicas, sí. ¿no? Pues bueno, sí. Pues hay otro que no piensa igual que tú, ¿no? Luego siempre las razones son diferentes, ¿no? Bueno, continuemos con el melodrama Grifols, porque ahí las firmas bajistas parece que reaparecen. Hoy la cosa está bastante tranquila, pero no ha terminado, no está dicha la última palabra. Si la CNMV publica más o menos cada 2 semanas, quincenalmente, las posiciones cortas que hay en las acciones de las empresas españolas. Y tampoco es algo excesivo, o sea, cuando se habla de ataque bajista, etcétera, estamos hablando de que el porcentaje de acciones cortas del total de acciones que hay es de un punto porcentual, o sea, es algo relativamente, no es una amenaza para una compañía que un punto porcentual haya de posiciones cortas. Bueno, Grifols rebotó desde los 8 euros aproximadamente, que eran los mínimos de 2022-2023, recuperado, y se han vuelto a abrir unas pocas de posiciones cortas. Justamente los mínimos, aquellos que estaban cortos antes del anuncio, cerraron esas posiciones cortas y probablemente ayudasen al rebote, porque un cierre de cortos significa pues, una posición contraria o un largo. Y ahora mismo pues vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí es cierto es que da la sensación de que si hace 2 semanas todos los comentarios eran negativos y todo el mundo decía que no había que tocar Grifols, poco a poco el sentimiento va cambiando. Hace falta escuchar un poco los comentarios en la radio, en las televisiones, etcétera, y parece que la acción también se estabiliza con esos comentarios más positivos, ¿no? Sí, ¿algún comentario? No, yo lo que espero es que se estabilice por el bien de la compañía, sí, por el bien de los inversores, de los accionistas. Vamos, José Ramón, al petróleo, porque el petróleo está ya en unos precios que eran lo que algunos preveían para finales del 2024. Las crisis del Mar Rojo, las amenazas geoestratégicas, bueno, bien, pero ahí sí, estamos. el cuadro macroeconómico mandado a Bruselas en el mes de diciembre, es decir, como preparación de los presupuestos generales, contemplaba el precio del petróleo a $84 al final del año, con lo cual si ya estamos muy cerquita de esas cifras, puede haber desde luego, sí que va a afectar a la economía española, porque la economía española es tremendamente dependiente del precio Brent. Es decir, a nosotros nos duele, y nos duele el zapato, porque no producimos, importamos y dependemos mucho de que eso no se nos escape de las manos, porque si no, la economía va a sufrir. Luis. En línea con las más o menos previsiones de la EIA, estamos hablando que estima un precio de petróleo de los $80 Brent, para Brent estamos hablando, por barril para 2024 o 2025. Pero también dice que si hay riesgo a la baja, porque la producción puede exceder la demanda.
La demanda crece cada vez más lentamente y hay muy buenas noticias en ese aspecto. Lo estamos viendo porque el petróleo, $80 por barril, no es que sea algo tan excesivo, estamos hablando de precios del 2007, 2008. Luego para nuestro bolsillo es otra cosa, ¿no? Porque van los impuestos y a ver qué es lo que pagamos en la estación. Lo que sí estamos viendo también muy buenas noticias es por el gas natural, que está bajando con bastante intensidad. Y es porque las energías alternativas están ayudando mucho al pool energético. La energía eólica en algunos países del norte de Europa, ¿no? Con estos vientos, estas tormentas, está generando prácticamente 70% de la energía eléctrica. Es cierto que estamos a precios de 2007-2008, pero el precio de el euro estaba a casi 130 en aquella época, con lo cual si la compra real era no tenemos tiempo para más. Tenemos que dejarlo aquí, con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones y por su presencia en el programa, y a ustedes por su paciencia e interés. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta del Toro Televisión. Hoy, en Recomendaciones del Toro, les hablamos de Olivos Montemayor, leña de olivo a domicilio a toda España en sacas paletizadas. Haga su compra en la web www.olivosmontemayor.com y recíbalo en 72 horas en su domicilio. Olivos para su jardín, servicio a toda España en 72 horas. Hágales llegar sus dudas por WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla. Es una recomendación del Toro Televisión. It's the little things that mean an awful lot. Hoy en Recomendaciones del Toro les hablamos de Olvida el tabaco, método líder desde hace 13 años para dejar de fumar con una sola sesión de láser. Es absolutamente inocuo, apto para embarazadas sin contraindicaciones. Son muy recomendados por el boca a boca. Olvida el tabaco, fuera ansiedad, sin medicación y sin dolor. Es una recomendación del Toro Televisión. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Los asuntos que nos preocupan en nuestro día a día, los grandes desafíos que marcarán el futuro de nuestros hijos, los problemas que no interesan a la clase política, con rigor, con análisis y con conciencia social, dando voz a sus protagonistas. Temas que pasan desapercibidos, nosotros los llevamos a primer plano. Ven
Ven a emocionarte con Ramón Torrelledo y Beethoven Universal en el concierto sinfónico el 4 de febrero a las 12 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. La Quinta Sinfonía y el quinto concierto para piano y orquesta Emperador de Beethoven. Escanea el QR que aparece en pantalla para comprar las entradas o manda un WhatsApp al 628-941-073 y te las facilitaremos. No te lo pierdas. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos ya dispuestos para ayudarles a conocer y luego a interpretar esa actualidad del día o esa actualidad de los días con las señas de identidad de esta casa, con valentía, con rigor y siendo que la libertad lo impregne todo. Antes de ir a temas de la angustiosa realidad de las horas del día, ¿verdad? Vamos a ir a un tema un poco más de fondo, porque tenemos pendiente presentar un libro en el Club de Amigos y yo quiero charlar un poquito con su autor, con don Alberto Gil Ibáñez. Muy buenas tardes, bienvenido y gracias por estar aquí. Muy buenas tardes y gracias a ti. Gracias. Bueno, feliz autor de este libro que tengo yo aquí en la mano. Ahora vais a ver la portada ampliada para que la podáis ver sin mayor problema, ¿no? El Sacro Imperio Romano Hispánico, que ese es el título de este libro. Un libro que yo creo que viene a combatir determinadas cosas, pero eso lo tiene que decir el autor. Bueno, la verdad es que ya es mi cuarto libro sobre la leyenda negra, cómo pasa el tiempo. Primero se llamaba La conjura silenciada contra España. Y en este cuarto libro lo que he querido hacer es rescatar algunos temas que estaban por ahí pero pendientes. Uno es el valor de las marcas en la historia. Es decir, nosotros lo que hicimos hace unos años, unos siglos, durante 300 años, nosotros digo los 500 millones de hispanos, fue algo impresionante. Y no tenemos una marca de prestigio para vendernos por el mundo. Otros sí. Y en el mundo de la geopolítica es como un gran mercado persa. Competimos en prestigio, competimos en imagen. Hollywood. Bueno, Hollywood, hay modelos culturales que tienen un Hollywood para vender su modelo y criticar a los demás, nosotros no lo tenemos, estamos completamente desprotegidos, ¿no? Y una de las cosas que creo que había que hacer es decir lo que fuimos. ¿Qué fuimos? Los continuadores del Imperio Romano. Es más, los que no solo continuaron, llevaron plus ultra el Imperio Romano, más allá en todas y cada una de sus aportaciones, lo digo en el libro, en el derecho, en la filosofía, en las infraestructuras, los acueductos que hicimos eran los más largos del mundo, en puertos, ciudades, patrimonio de la humanidad, también universidades que fueron las primeras de América. Hoy, curiosamente, en el ranking de universidades, la primera española creo que figura en el 200 y pico, la primera americana en el 300 y pico. Claro que son clasificaciones hechas ¿por quién? Por los anglosajones. No tenemos ni siquiera la autoestima suficiente para tener un ranking de universidades propio, como tantas otras cosas. Todo eso he querido combatirlo en este libro. O sea que eso del Sacro Imperio Germánico, si acaso, pero menos. Bueno, yo digo que ellos presumen de lo que no fueron, para eso son germánicos, aunque no eran todos, para eso son protestantes, y nosotros, por ese prurito de la humildad, pues no sacamos la cabeza de lo que realmente fuimos. El Sacro Imperio Romano Germánico no fue ni sacro, ni imperio, ni romano, ni germánico, y lo demuestro en el libro. Y nosotros, sin embargo, tuvimos todas esas características plus ultra, porque más
¿Quién defendió más a la Iglesia que la corona española? No lo hay. ¿Quién llevó el latín modernizado plus ultra? ¿Quién llevó la civilización mediterránea a otros mares? ¿Quién llevó lo que era realmente un imperio integrador y policéntrico? ¿Y quién fue realmente hispánico? Bueno, en Alemania ni siquiera existía. Es curioso cuando todas estas polémicas de que España no existía en el siglo XVI, bueno, que algunos dicen, pero lo dicen solo para los temas positivos, porque cuando se trata de acusarnos de genocidio, entonces sí existíamos. Bueno, ¿quién no existía era Alemania? Entonces, claramente, llamar germánico algo donde no estaba la propia entidad subyacente es algo completamente anacrónico. Me acusa a mí de ser anacrónico. Eso sí que es anacrónico. Mientras que lo que yo digo es, bueno, en ese momento quizás no se llamaban así, pero hoy, con el tiempo que nos da la historia y haciendo historia comparada, ¿qué fue realmente el Imperio Hispánico? El Sacro Imperio Romano Hispánico. Algunos dicen que España no tuvo ilustración, y ignoran páginas como por ejemplo la de la Escuela de Salamanca, por poner alguna, ¿no? Bueno, es que es muy curioso todo lo que pasa con España. Algo